equipo. Me da mucho gusto recibir aquí en cabina a nuestra compañera Fátima Parra. Fátima, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Niria? Buenos días. Un gusto estarte acompañando pues una mañana más en este espacio. Y pues tal como lo comentas, esta mañana pues me toca presentar el reportaje sobre las afectaciones por el uso de pantallas en menores de edad. Te comento que este tema me llamó mucho la atención, se me parece muy interesante, sobre todo por el hecho de que esté tan normalizado el uso de pantallas en niñas y niños y pues ni mencionar adolescentes, ¿no? Porque siento que ya es algo que tenemos más normal, que tienen más normalizado. Oye, Fátima, o dicen, es que los niños de ahora nacen con la pantalla, dicen, ¿no? Sí, de hecho sí. Sí, pero pues, no, dime. Y bueno, pues este reportaje aborda un testimonio. También consulté a 2 especialistas y también podrán escuchar más adelante y podrán leer en el portal de Radio Sonora pues algunas cifras sobre pues estas afectaciones y el impacto. Oye, Fátima, tenemos en la línea telefónica a José Manuel Acosta, cofundador de Sonora Cibersegura, a quien saludamos y agradecemos que también a la distancia nos acompañe en este segmento. José Manuel, buen día, ¿qué tal? Muy buenos días, Niria y Fátima, para ustedes y todo su público. No, gracias por estar acá con nosotros. Ya nos daba por ahí Fátima la introducción. Fátima, ¿qué te parece si arrancamos escuchando primero que nada tu reportaje especial y regresamos ya con comentarios tuyos y también de José Manuel Acosta de Sonora Cibersegura? Muy bien. Adelante. Escuchemos. El uso excesivo de pantallas durante la primera infancia puede ocasionar afectaciones en el desarrollo cognitivo, emocional y social que persisten hasta la vida adulta, según advirtió la suicidóloga Brenda Barajas. La especialista explicó que muchos casos de depresión o ansiedad en adolescentes y jóvenes están vinculados al uso temprano de dispositivos electrónicos. Como ejemplo, Barajas relató el caso de un joven de 20 años. El paciente presentaba trastorno de ansiedad y dificultades para socializar en la universidad, problemas que la especialista asoció a que su principal medio de interacción desde la adolescencia habían sido las pantallas, especialmente el celular y los videojuegos. Pero él ya tenía en su historia de vida la interacción con el teléfono, o sea, la parte de la socialización no era solo por la pantalla, sino porque él traía una discapacidad y esa discapacidad lo llevó a que él no socializara, que nunca admitió, ¿no? Y que su refugio fueran las pantallas, los videojuegos. Barajas explicó, al no estar acostumbrado a la convivencia presencial, el joven experimentaba ansiedad en situaciones sociales, incluso con compañeros de su misma edad. El propio paciente admitió que para su generación, la interacción social ocurre principalmente a través de redes sociales, lo que hacía más fácil comunicarse por plataformas digitales que en persona. Para él era un tema de ansiedad de estar con un grupo de amigos en una fiesta. La especialista destacó que ante estos casos, el trabajo terapéutico se enfoca en concientizar sobre la importancia de la interacción humana para el desarrollo personal. Por ello, resaltó la necesidad de regular el tiempo que los menores pasan frente a dispositivos digitales desde la infancia. José Manuel Acosta, cofundador de Sonora Cibersegura, profundizó en las principales afectaciones que provoca la exposición prolongada a pantallas en menores. Explicó que estos dispositivos afectan el desarrollo físico, emocional, psicológico y cognitivo, independientemente del contenido que consuman. En menores de 3 años, la exposición reduce la interacción con cuidadores, que es esencial para el aprendizaje del habla. Y esto generalmente se debe a que las niñas y niños muy pequeños aprenden a hablar gracias a las interacciones que tienen cara a cara con los adultos o personas que los cuidan. Entonces, cuanto más tiempo pasan frente a las pantallas, menos expuestos están a este lenguaje natural. Otra consecuencia grave es la alteración del sueño. La luz azul de los dispositivos reduce la calidad del descanso, lo que deriva en ansiedad, depresión y bajo rendimiento académico.
En niños mayores se observan problemas de concentración, memoria y bajo rendimiento escolar. Además, jóvenes entre 18 y 24 años registran un aumento en diagnósticos de depresión y ansiedad vinculados al uso de pantallas. Los datos científicos respaldan estas observaciones. Un estudio publicado en JAMA Pediatrics 2019 vinculó el tiempo frente a pantallas con menor integridad de la sustancia blanca cerebral, crucial para el lenguaje y habilidades cognitivas. Otro análisis basado en la escala BIRS 2024 encontró que el 77.9% de 494 menores usaba pantallas antes de dormir, principalmente celulares, 69.9%, lo que reducía significativamente la calidad de su descanso. Las consecuencias en salud mental son particularmente alarmantes. Según JAMA Pediatrics, el 31.3% de adolescentes entre 10 y 14 años muestra uso adictivo de redes sociales, lo que se asocia al doble de probabilidades de conductas suicidas. En niños menores, la revista PLOS ONE reportó que aquellos menores de 5 años con más de 2 horas diarias de pantalla tienen 5.9 veces más riesgo de falta de atención. Acosta señaló que aunque Europa lidera estos padecimientos con 95 a 98% de la población conectada, Latinoamérica también registra un aumento en diagnósticos de TDA y consultas psicológicas. En Sonora, estudios locales revelan que la exposición a pantallas podría estar detrás de este incremento. Un dato interesante en Sonora. Nosotros trabajamos con colegios privados y escuelas públicas y hemos notado que ha habido un aumento, por ejemplo, en el diagnóstico de trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Y pues tenemos una sospecha muy firme de que esto se está derivando en cierta medida de la sobreexposición a las pantallas digitales. Ante esta situación, la Asociación Española de Pediatría actualizó en 2025 sus directrices sobre el uso de pantallas. Recomendó 0 pantallas para niños de 0 a 6 años, máximo 1 hora diaria con supervisión para edades de 6 a 12 años y de 1 a 2 horas diarias con el control de contenido para mayores de 12 años. Estas recomendaciones buscan prevenir los graves efectos que el uso indiscriminado de tecnología puede tener en el desarrollo infantil y adolescente. Informó para Radio Sonora Fátima Parra. Muy interesante, Fátima, y a medida de que estábamos escuchando tu reportaje, yo decía, híjole, hay situaciones o cosas que hacemos y que deberíamos dejar hacer tanto en menores de edad como también adultos, personas adultas, ¿no? Está en la línea José Manuel Acosta, cofundador de Sonora Cibersegura, que también lo escuchamos en el reportaje. José Manuel, ¿qué le parece? También lo escuchábamos hablar sobre varios aspectos. Bueno, Nidia y Fátima, como bien comentábamos, todavía hay una cultura bastante superficial en cuanto al conocimiento de las afectaciones que están teniendo los dispositivos digitales en los aspectos físicos, psicoemocional y cognitivo, principalmente en niños, niñas y adolescentes. Ya cientos de estudios en los últimos 15 a 20 años están demostrando, sin lugar a dudas, todo este impacto negativo que está generando en las más pequeñas y pequeños esta sobreexposición. Y es muy importante mencionar que las afectaciones más básicas son independientes del tipo de contenido, es decir, si además las niñas, niños y adolescentes están viendo contenidos violentos, con discursos de odio, de discriminación, las afectaciones son todavía muchísimo mayores. Pero el simple hecho de permanecer más de 2 o 3 horas diarias frente a una pantalla y principalmente durante horas previas a dormir, tiene grandes afectaciones en la calidad y cantidad de sueño. Y simplemente este efecto de disminuir la cantidad y calidad de sueño ya está demostrado desde hace muchos años que tiene diversos afectaciones a la salud, principalmente mental, psicoemocional de los seres humanos. Entonces es importante tener en cuenta
que el tipo de contenidos es importante, pero ya la simple exposición a los dispositivos durante tiempos prolongados afecta en gran medida, y mucho más a los cerebros que están en desarrollo de niñas, niños y adolescentes entre los 1 a los 12 años. Son etapas cruciales para el desarrollo neuronal de los seres humanos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Así es. Vamos a ir a mensajes. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Nos acompaña en cabina Fátima Parra, nuestra compañera reportera que nos presenta hoy el reportaje especial Afectaciones del uso de pantallas digitales en menores de edad. Vía telefónica, José Manuel Acosta, cofundador de Sonora Cibersegura. Regresamos en un momento. Sonora Noticias AM. Volvemos. Jueves que tengamos, porque tenemos esta posibilidad de presentarles a ustedes un trabajo especial que nuestro equipo nos trae. Siempre es un gusto presentarles información de utilidad, y hoy Fátima Parra nos presenta el reportaje Afectaciones del uso de pantallas digitales en menores de edad. Vía telefónica está José Manuel Acosta, cofundador de Sonora Cibersegura. José Manuel, yo le decía a Fátima que todo lo que dice el reportaje o parte de es algo que también se aplica a gente mayor de edad. Por ejemplo, a mí me ha costado mucho trabajo dejar el teléfono celular 1 hora antes de dormir. Y ya nos han explicado especialistas que afecta mucho la calidad del sueño, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de menores de edad, José Manuel, ¿cómo o en qué momento los padres, las madres de familia ya pueden empezar a identificar que el uso de las pantallas en sus hijos e hijas se está volviendo excesivo o problemático? ¿Cuáles son esas primeras advertencias? Bueno, Nidia, hay diferentes criterios diagnósticos para comenzar a determinar si existe algún tipo de trastorno o afectación severa en cuanto al uso de pantallas digitales, redes sociales o internet. Algunos de ellos, bueno, pues son los ya tradicionales cambios en el estado de ánimo, en la interacción social, el dejar de realizar actividades que anteriormente disfrutaban y permanecer más tiempo aislados o aisladas en la habitación o en casa frente a estos dispositivos digitales, cambios en los horarios de sueño, bajo rendimiento escolar. En algunos casos se presentan trastornos por déficit de atención e hiperactividad, es decir, los jóvenes, las niñas, niños están más distraídos, están teniendo problemas de memoria en la recordación de contenidos o de algún tipo de información que hayan obtenido principalmente de manera reciente. También se ven afectados a nivel psicoemocional, bueno, pues estas percepciones de intolerancia, ¿no? Por ejemplo, que son más volátiles en su estado de ánimo, también es algo muy característico en jóvenes, niñas, niños que tienen problemas. En el caso de niñas y niños muy pequeños, se notan retrasos en el lenguaje, es decir, en la edad en que empiezan a dar sus primeras palabras. Este factor es muy importante, porque ya se están presentando muchos casos cada vez más en que los niños, niñas están comenzando a hablar a edades más tardías. Esto también es importante, y esto se deriva en gran medida por la deficiencia en el contacto persona a persona, cara a cara, con papá, mamá, familiares que estén hablando con el niño o la niña. Es muy importante mencionar que a nivel neuronal no es lo mismo escuchar palabras frente a una pantalla que de manera cara a cara, es decir, en la vida real. No es lo mismo escuchar palabras en un dispositivo que de una persona frente a nosotros. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y además se notan muchas deficiencias en el desarrollo cognitivo. Recientemente el Instituto Tecnológico de Massachusetts, hace 2 semanas, también ya está comenzando a estudiar los efectos del uso de la inteligencia artificial en la realización de trabajos académicos, y los resultados son bastante preocupantes, ya que hay que recordar que el cerebro funciona con base en un principio. Este principio es use it or lose it, o lo usas o lo pierdes, es decir, aquellas capacidades cognitivas que no utilizamos de manera frecuente de nuestro cerebro, con el tiempo comenzamos a ver un decrecimiento o una deficiencia en estas capacidades, y es algo muy simple de observar. Nosotros como adultos hace 10, 15 años, donde los teléfonos celulares todavía no habían llegado a tanta población, por ejemplo, podíamos sabernos 5 o 10 números telefónicos de la familia, y actualmente
al no utilizar esa capacidad cognitiva de memoria, bueno, pues ya la cantidad de números de celulares que no sabemos pues son mucho menos, ¿no? Esos números telefónicos. Entonces el cerebro funciona bajo ese principio. Cuanto menos utilicemos nuestras capacidades cognitivas en el día a día, se van a ir viendo disminuidas, o en el caso de niñas, niños y adolescentes, el tiempo en el que tarden en desarrollarse va a ser mucho mayor al que normalmente se había estado viendo. Oye, muy interesante esto que nos compartes y hay que tenerlo en cuenta, socializarlo y sobre todo interiorizarlo, ¿no? Porque son afectaciones reales que ya se pueden palpar, ¿no? Ahora, yo le decía ahorita, José Manuel a Fátima, le preguntaba y le comentaba, oye, ¿qué tan conveniente es entonces restringir o no el uso de estos aparatos, de estos equipos, o bien de qué manera se puede empezar a enseñar el uso, ¿no?, responsable de estos mismos equipos, de esta tecnología? No sé qué nos puedes decir al respecto, porque hay quienes no están de acuerdo con la restricción absoluta, ¿no?, de estos aparatos. Mira, Nidia, es una excelente pregunta y es un tema bastante complejo, polémico. A nivel internacional, es importante mencionar que países como Australia, por ejemplo, ya a inicios de este año prohibieron totalmente el uso de redes sociales a menores de 16 años. Países de la Unión Europea ya prohibieron de manera total en centros escolares de nivel básico y medio superior el uso de teléfonos celulares. México también ya se está sumando a esta tendencia. El estado de Querétaro en febrero de este año prohibió totalmente por ley, en su ley de educación, el uso de teléfonos celulares en centros escolares públicos y privados de nivel básico y medio superior. Sonora ya también tiene propuestas de ley para regular el uso de teléfonos celulares en centros escolares públicos y privados de nivel básico y medio superior. Si bien lo ideal no es la prohibición, hay una frase que dice acciones desesperadas ante situaciones desesperadas. Y la realidad de las cosas es que las afectaciones están siendo tan graves, tan profundas en el desarrollo cognitivo, psicoemocional, social de las niñas, niños y adolescentes, que se están comenzando a tomar estas decisiones desesperadas. Idealmente, la prohibición no sería la solución, pero ante la incapacidad de poder generar un equilibrio a nivel de países, a nivel internacional, en el uso de las pantallas, bueno, pues se han tenido que tomar este tipo de restricciones, al menos durante el tiempo escolar. Entonces, con esto al menos se está reduciendo el tiempo que pasan frente a las pantallas niñas, niños y adolescentes en edad escolar. Como bien comentabas, los adultos también tenemos esta problemática. La gran diferencia es que nuestro cerebro, ya después de los 21 años, bueno, pues ya llegó a un grado de maduración, si no completo en muchos casos, sí lo suficientemente consolidado para no tener tantas afectaciones, ¿no? Para que te des una idea, en el año 2022 ya la Organización Mundial de la Salud agregó a su IDC-11, que es como su catálogo internacional de enfermedades o padecimientos, la adicción a los videojuegos o el trastorno por uso de videojuegos. Entonces, esto nos da una perspectiva del grado de lo grave que es la problemática a nivel mundial. Entonces, en un mundo ideal, lógicamente la prohibición no es la solución, pero no vivimos en un mundo ideal. Es muy difícil conseguir un equilibrio en el uso de estas pantallas y cada vez más cuando las niñas, niños y adolescentes prácticamente se ven forzados por esta presión social a utilizarlo. Ya estamos viendo los primeros casos de discriminación digital. Por ejemplo, niñas, niños, adolescentes que no utilizan dispositivos electrónicos son relegados, son rechazados, son discriminados porque no están dentro de este mundo digital. Entonces esto también está comenzando a permear en la sociedad. Y fíjate, un dato cultural muy interesante, y que hay reportajes del New York Times, los grandes empresarios de empresas tecnológicas, por ejemplo, directores de empresas como Google, como Microsoft, como Meta, un dato muy curioso es que ellos a sus hijos e hijas pequeños los mandan a colegios en donde se tienen prohibidas las pantallas. Son colegios que se llaman colegios Waldorf, son colegios muy exclusivos a nivel internacional y ellos no educan con ningún tipo de tecnología, es decir, es educación completamente tradicional.
en donde toda la parte educativa es lúdica, es física, es a nivel sensoriomotriz. Entonces este es un dato muy importante a tener en cuenta, cómo los creadores de la tecnología no educan a sus hijos con tecnología, ¿no? Entonces, porque saben perfectamente los efectos que tiene a edades tempranas, ¿no? Son muy conscientes de ello. Pero es bien curioso, ¿eh? Exacto, es decir, no le dan a Sí. sus hijos el veneno que ellos fabrican, ¿no? Entonces, Claro. y hay cientos de estudios, decenas de análisis, por ejemplo, de la OCDE, estudios como PISA han demostrado que la introducción de dispositivos electrónicos en la educación, al menos en nivel básico y medio superior, no tienen para nada los efectos positivos que se esperaban cuando recientemente se empezaron a introducir todos estos dispositivos electrónicos para la educación. Países como Suiza ya están retrocediendo en su inversión de tablets, de dispositivos digitales en la educación, y están regresando paulatinamente a los contenidos impresos, por ejemplo, a los libros físicos, porque ya está demostrado que no se aprende de igual manera a leer en un dispositivo electrónico a un libro físico, es decir, esa parte sensorial de poder tocar el libro, cambiar la página, es muy distinta a leer frente a una pantalla. Entonces, o leer el libro, por ejemplo, también. Ahorita se me viene a la mente esa sensación tan agradable, ¿no? De cuando el libro es nuevo, pues. Me recordó eso. Entonces, exacto. Y esto está científicamente comprobado. Sí. Es muy importante mencionar, fíjate, un dato muy interesante desde la ingeniería. Nuestro cerebro tiene una cierta capacidad en cuanto a bits de información que puede procesar de manera en tiempo real. Y esto también está demostrado en estudios. Son entre aproximadamente 10 a 20 bits en los que nuestra atención plena puede procesar información. Entonces, 10 o 20 bits es un mínimo de información, es muy poquita información. Pero nosotros, al bombardear nuestra atención con contenidos audiovisuales, desde las pantallas digitales, estamos sobrepasando esta capacidad de procesamiento cognitivo atencional. Entonces, esto de manera constante y crónica está desbordando nuestra capacidad de atención, y precisamente este es uno de los principales problemas que se están demostrando que se tienen al verse sobreexpuestos a estas pantallas. Es decir, estamos perdiendo nuestra capacidad de atención profunda, de análisis crítico, porque nos estamos volviendo mucho más superficiales en cuanto al análisis de contenidos. Muy, muy interesante todo esto que nos compartes. Fátima, para cerrar, ¿qué nos puedes también agregar o compartir? Y muchísimas gracias a José Manuel Acosta, cofundador de Sonora Cibersegura, que está vía telefónica. Pero Fátima, adelante. Pues ya para cerrar, yo creo, pues no mencionar que este trabajo, claro que busca informar, pero pues también concientizar, pues debido a esta problemática pues que vivimos día a día, y yo creo que podemos cambiar las cosas desde casa, ¿no? O sea, desde casa los padres de familia pueden regular el uso de pantallas, y pues que los menores no se olviden, ¿no? Que hay un mundo allá afuera, que pueden convivir con otros niños, que pueden salir a jugar, que pueden vivir su infancia sin necesidad de estar interactuando a través de las pantallas, porque ayer platicaba con la especialista, de hecho es un testimonio que se mencionó al principio, de un muchacho que desde su infancia estuvo en contacto y su única interacción fue a través de los videojuegos y de las pantallas, y cuando ya llegó a una edad adulta ya pues no sabía cómo relacionarse con sus compañeros. Entonces yo creo que sí, esto es muy preocupante, y no más que los padres tengan en cuenta que las afectaciones de las pantallas no solo se pueden presentar en la primera infancia, sino también es una afectación a largo plazo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Fátima, por este trabajo especial que estará ya disponible en nuestras redes sociales. Gracias a José Manuel Acosta, cofundador de Sonora Cibersegura, jueves de reportaje, de trabajo especial acá en Sonora Noticias AM. Gracias, Fátima. Muchas gracias, Neria. Vamos a mensajes, volvemos. Sonora Noticias AM, volvemos.